En un día de lluvia torrencial, la esposa del Lord Diego estaba a punto de dar a luz a su hijo. Entre dolores, luchaba por mirar hacia Buda. Silenciosamente orando por ella misma, afuera, Lord Diego estaba contemplando profundamente, como si estuviera calculando algo. Retrocediendo unas 3 horas antes, el Lord había montado su caballo bajo la lluvia para llegar a un templo cercano, pasando por varios santuarios pequeños. Se detuvo en un lugar llamado el Camino del Infierno. Dentro, un alto monje lo había estado esperando durante mucho tiempo. El monje se dio vuelta lentamente y preguntó a Lord Diego una vez más si se atrevía a abandonar a Buda y caer en el camino del demonio. Esto también significaba que ya no sería humano, y el infierno siempre lo estaría esperando. Diego respondió que no le importaba eso, ¿no estaban ya viviendo en el infierno de todos modos? Con eso, Diego mató al monje de un solo golpe de espada. Antes de morir, el monje agradeció a Diego, ya que esto era su liberación, y le aconsejó no rendirse ante el mal. Inmediatamente después, Diego habló. Los términos de un acuerdo con los 12 demonios de la luna, 12 demonios que gobiernan el infierno, por causa de la hambruna y la enfermedad. Habían matado a muchos residentes en el territorio de Diego. Quería hacer un pacto. Si los demonios podían ayudarlo a proteger su territorio y gobernar el mundo, ofrecería todo lo que tenía. Al terminar de hablar, un viento fuerte apagó las velas y un rayo masivo golpeó el templo. Así, su pacto con los demonios se selló exitosamente. Regresando al presente, justo cuando el niño nació, un rayo golpeó repentinamente. La asistente de la partera huyó aterrorizada. Lord Diego entró en la habitación y preguntó qué había pasado. La señora había dado a luz a un niño con éxito, pero todas sus extremidades y su cara habían sido reclamadas por los demonios. Ahora no era más que un esqueleto. Cuando Lord Diego vio esto, se rió. Sabiendo que el pacto entre él y los demonios se había cumplido, ordenó a la partera llevar al niño al río y ahogarlo, a pesar de las lágrimas y súplicas de su esposa. Antes de irse, el Lord notó que una estatua de Bodhisattva cercana había sido alcanzada por un rayo rompiendo su cabeza. La partera dijo que la estatua se había sacrificado para darle al niño una pequeña oportunidad de sobrevivir. Cuando la partera llevó al niño al río para ahogarlo, vio 2 corrientes de lágrimas rojas fluyendo de sus ojos. Incapaz de llevarlo a cabo, colocó al niño en un bote cercano, dejándolo a su suerte. Justo en ese momento, un monstruo apareció detrás de ella y la mató al instante. Un monje ciego que estaba vagando cerca sintió la alma del mal. Se acercó y derrotó fácilmente al demonio con un solo corte. El alboroto en el bote luego llamó su atención. Esta cosa no era ni humana ni monstruo. Podía oler algo que había sido maldito. El territorio de Diego, después de sufrir muchas hambrunas, comenzó a desarrollarse de nuevo. 16 años después, pero durante una época en la que la guerra estalló en todas partes, la vida humana valía menos que una piedra en el suelo. Un monje que estaba orando por las almas de los muertos vio a un hombre abajo colocando extremidades protésicas a un cadáver. Era conocido como Hukai, quien se especializaba en ajustar extremidades protésicas para los muertos para su entierro. La escena cambia a un pequeño pueblo donde una niña vendía mercancías en la calle. La niña presentó su mercancía con gran destreza. Esto incluye un kimono que una vez usó una princesa y una botella de sake de la leyenda de Yamada no Orochi, todos artículos únicos. Los compradores incluso recibirían algunos peces secos como bonus, pero antes de que pudiera hacer algo, Dororo fue rodeada por un grupo de hombres grandes. Ellos afirmaron que sentían pena por ella. Le pidieron que cuidara de sus pertenencias, solo para descubrir que ella les había robado. Dororo le lanzó una botella al hombre barbudo y rápidamente escapó. Al otro lado del río, un niño que se había resbalado fue atrapado por una mano. El chico se inclinó en agradecimiento y preguntó si había un festival hoy. Esto fue porque el hermano que lo salvó llevaba una máscara. Volviendo a Dororo, ella había logrado evadir a los hombres, incluso dejándoles un poco de estiércol de caballo. Llegó a la orilla del río para lavarse las manos y de repente encontró un lindo cachorro. Con compasión, Dororo intentó darle algunos peces secos. Sin embargo, fue atrapada por el hombre barbudo, quien usó al cachorro como rehén para hacer que Dororo se rindiera. Como era de esperar, la chica fue golpeada por el grupo de hombres. Negándose a ceder, recogió una piedra y se la lanzó directamente a la cara del hombre barbudo. Sus ojos sangraron, lo que lo enfureció al extremo. Sin decir una palabra más, inmediatamente ahogó a la niña. Su secuaz notó un extraño joven en el puente y lo reportó a su jefe, pero no sabían a qué estaba mirando. Solo vieron que su cara y ojos parecían los de una muñeca, muy inquietante. Dororo se dio cuenta de que miraba algo detrás de ellos, y esa cosa se acercaba gradualmente.
Erisa luego se lanzó y devoró al hombre barbudo. Aterrados, los otros dos huyeron rápidamente, pero no pudieron escapar del agarre del demonio. Dororo arrastró su cuerpo herido, pero iba demasiado lento. Afortunadamente, el joven intervino justo a tiempo para rescatarla. Notablemente, no tenía manos. En su lugar, había una espada dentro. A pesar de los feroces ataques del monstruo, pudo esquivarlos todos fácilmente. El frágil puente se colapsó poco después, y el joven eliminó exitosamente al monstruo. De los escombros, recogió una espada. Dororo corrió y le volvió a colocar los brazos. De repente, su cuerpo entero tembló y su máscara se cayó. Esto reveló que su cara había vuelto a la normalidad. Por indicaciones anteriores, este joven era el chico nacido de la dama Diego. Asustada, Dororo preguntó si era humano, pero por supuesto no podía responder. En ese momento viajar equivalía a arriesgar la vida. La gente podía perderse, resultar herida o ser amenazada por enfermedades. Por lo tanto, no era inusual que los viajeros desaparecieran sin dejar rastro. El anciano ciego de antes también era un viajero. A pesar de ser ciego, podía reconocer la luz frente a él como un demonio. Volviendo a Dororo, ella continuó siguiendo al protagonista a lo largo del viaje. Dororo no entendía cómo podía pelear con tanta fuerza mientras no veía nada. El protagonista se detuvo junto a un arbusto y recogió fruta silvestre para comer. Siguió metiéndose fruta en la boca, mientras Dororo hablaba sin parar. Luego se fue a un arroyo y comenzó a apuñalar repetidamente en el lago. Pronto, el pez llenó su espada. Estaba a punto de comer el pez crudo, pero Dororo lo detuvo. Ella corrió por la orilla y rápidamente encendió un fuego para asar el pez. Poco después, el aroma se esparció por todo el bosque y Dororo le dio un poco al protagonista para calmar su hambre. Ahora aprendemos que su nombre es Hyakimaru. Según la historia, Hyakimaru no podía ver ni oír lo que Dororo decía. Sin embargo, había una cosa que podía ver desde su nacimiento: la llama de las almas. La clave estaba en los colores, el odio de los enemigos y las criaturas que no eran de este mundo. Hyakimaru podía identificar peligros por sus colores. Junto con este poder, poseía una percepción sensorial extraordinaria y una fuerza física impresionante. Así fue como sobrevivió y superó la aterradora oscuridad. Mantuvo a Dororo a su lado porque el color de su alma no revelaba ningún peligro. Sin embargo, esta alma no solo pasó de largo, sino que se quedó cerca de él, y para Hyakimaru, esta era la segunda alma en hacerlo. La noche cayó, y cuando Dororo estaba durmiendo, tuvo una pesadilla que la despertó. Ver a Hyakimaru frente a ella le dio algo de tranquilidad. Aunque estaba un poco decepcionada de que Hyakimaru no pudiera oír lo que decía, aún así le hablaba sin cesar. Eventualmente, incapaz de luchar contra su somnolencia, se quedó dormida en el suelo. A la mañana siguiente, cuando Dororo regresó con fruta, dijo a Hyakimaru cómo podían ganar dinero. Era eliminando a los demonios que estaban matando a personas inocentes. Fueron a una aldea cercana donde, según rumores, había aparecido un demonio. Cuando se mencionó la palabra demonio, un anciano se acercó rápidamente a saludarlos. Le preguntó a la chica si realmente podía matar demonios con su astucia e inteligencia. Hyakimaru recibió su primer trabajo de caza de demonios. Además, Denkichi los atendió muy hospitalariamente. Era la primera vez que Dororo podía comer y beber tan libremente. De repente, la lámpara se apagó. Inmediatamente después apareció el monstruo que portaba una campana y que el monje viajero había encontrado anteriormente. Dororo estaba muy asustada, pero Hyakimaru permaneció extrañamente tranquilo. La chica trató de hacer que Hyakimaru actuara, pero él no respondió en absoluto. Extrañamente, el monstruo solo les hizo una pregunta: ¿quieres hacerlo? Y luego se fue inmediatamente. A la mañana siguiente, Denkichi los despertó temprano porque el jefe de la aldea, Bandai, quería conocerlos. Después de llevarlos allí, Denkichi se fue de inmediato. Al ver la cara del jefe de la aldea, Dororo se congeló por un momento. No podía creer que el jefe de la aldea fuera tan hermoso. De repente, Hyakimaru se alertó y sacó su espada, listo para pelear. Dororo trató de detenerlo, pensando que el jefe de la aldea era humano. Poco después, los aldeanos también se apresuraron a controlar a Hyakimaru. Ambos fueron rápidamente escoltados al almacén donde alguien ya estaba esperando. Resultó ser el monje viajero. Estaba contento de tener más compañeros. El monje también había venido aquí tras escuchar sobre el monstruo, solo para ser capturado por los aldeanos mientras dormía. Aunque no sabía la razón, supuso que podría ser una pista de por qué la gente había estado desapareciendo.
El maestro también reveló que, al igual que Hyakimaru, él también podía ver cosas que las personas con visión no podían ver. Por ejemplo, Dororo le aparecía como una llama blanca pura. De repente, ambos sintieron algo anormal. Hyakimaru adoptó una postura de combate en cuanto vio el brazo del demonio. Se lanzó hacia adelante, lo cortó y saltó al pozo sin dudarlo. El anciano arrastró a Dororo hacia el pozo, atravesando el oscuro sótano. Aparecieron en el patio de la jefa de la aldea. Ella se sorprendió bastante de que Hyakimaru hubiera venido a atacarla de nuevo. Dororo le preguntó al anciano qué color veía emanando de ella. Era un rojo oscuro, el peor color que se podía descubrir. Ella reveló su verdadera forma como un demonio extremadamente feo. Hyakimaru atacó, pero sus tentáculos lo atravesaron. Aún así, Hyakimaru logró cortar al demonio 2 veces. Estaba a punto de matar al monstruo cuando de repente una manta lo cubrió. Era Denkichi quien había venido a ayudar al demonio a escapar. Hyakimaru lo persiguió de inmediato. Dororo confrontó al hombre, preguntándole por qué había hecho eso y si los viajeros que llegaron a la aldea habían sido devorados por el monstruo. Denkichi admitió temerosamente que era la única forma de evitar que ella se comiera a los aldeanos. Había otra razón que no se sentía cómodo compartiendo. Mientras tanto, el monstruo, sintiéndose incapaz de escapar, atacó a Hyakimaru con troncos de bambú. En un momento de distracción del demonio, Hyakimaru le cortó la cara 2 veces. El demonio cayó, pero su verdadera forma fue revelada. Sin embargo, Hyakimaru no le dio la oportunidad de transformarse y lo mató de inmediato. También apareció el demonio de cabeza grande, pero desapareció justo después. Cuando Dororo corrió hacia donde había desaparecido el demonio, encontró un montón de oro. Resultó ser el dinero de los viajeros. Denkichi había alimentado al demonio. Como la aldea estaba ocupada por el demonio y no podía generar dinero, tuvo que alimentar a los viajeros al demonio para establecer un pacto. De repente, escuchó la campana del primer viajero, lo que le causó dolor. Después de eliminar a los demonios, los 3 continuaron su viaje. Dororo estaba un poco triste porque el demonio Bandai se parecía algo a su madre fallecida. Hyakimaru, al ver el color de Dororo, se acercó y le tocó la cara. Luego se sentó y escribió su nombre en el suelo. Solo entonces el anciano se dio cuenta de que era el bebé, que había sido dejado a la deriva en el río hace años. De repente, el cuerpo de Hyakimaru reaccionó violentamente, como si otro sentido hubiera regresado a él. La guerra había devastado la tierra de Japón durante muchos años. La tierra estaba empapada con el olor de sangre fresca. Para los sobrevivientes, sus miserables gemidos resonaban en todas direcciones. Los derrotados sufrían torturas a manos de los vencedores. Fueron crucificados, les cortaron las orejas y les tiraron de los tendones. Una situación extremadamente trágica. El tío Hukai también se vio obligado a realizar estas acciones, y su mente colapsó por completo cuando una mujer fue asesinada ante él, incapaz de soportar este tormento. Hukai aceptó la muerte como liberación. Esta es parte de la historia del tío Hukai. Hace mucho tiempo, Hukai era un médico en un pequeño pueblo. Todos en el pueblo le estaban agradecidos y lo veían como un salvador. Aquellos que habían perdido extremidades acudían a él en busca de ayuda, uno por uno. Tenía un estudiante llamado Koname. Fue él quien le dio al chico la motivación para seguir viviendo. Koname siempre apreció la vida que Yukai le había dado y prometió servirle hasta el final de sus días. Eso fue antes de que Koname escuchara los rumores sobre Yukai. Un día lluvioso, Koname salió a buscar leña y se encontró con un chico con dolor, con un brazo cercenado. Sin dudarlo, Koname llevó al chico a casa para que Yukai lo tratara. La herida era grave pero tratable. Después de dejarlo, Koname acompañó a la madre y al hijo un rato. Fue entonces cuando escuchó rumores sobre Yukai de la mujer. Regresando a casa con una expresión desalentada, Koname le preguntó a su maestro si alguna vez había servido bajo el señor Shiba. Fue entonces cuando Yukai le contó a su estudiante cómo había intentado ahogarse, pero fue afortunadamente rescatado por un extraño barco. Después de eso llegó a este país y aprendió a hacer prótesis para aquellos que las habían perdido. No garantizaba que fuera una forma de expiar, pero no podía perdonarse si moría en paz como si nada hubiera sucedido. Yukai debería haber muerto, pero fue salvado. Quizás los dioses querían que viviera para saldar algo del karma que había creado. Temblando, Koname dijo que durante la batalla con el clan Shiba, que su padre había sido brutalmente asesinado. Con eso, Koname se lanzó hacia Yukai con un cuchillo, con la intención de vengar a su padre. Yukai le suplicó a Koname que le dejara cumplir primero su promesa al chico, y luego Koname podría hacer lo que quisiera con él. Aunque muy enojado, aceptó la petición de Yukai.
Al día siguiente, el chico había recuperado el brazo que había perdido. La promesa se cumplió. Konem no le quitó la vida a Hukai, pero tiró su pierna prostética y se fue de inmediato. Mirando esa pierna prostética, Hukai no pudo contener sus lágrimas y lloró en voz alta después. Salió a dar un paseo y por casualidad encontró a un niño de aspecto aterrador. Incapaz de soportar ver morir al niño, lo llevó a casa para cuidarlo. Un año después, la dama Diego dio a luz a otro niño que sería el heredero de Diego. 6 años después, Hayakimaru había crecido sano bajo el cuidado de Hukai. Su forma actual también fue creada por Hukai. Desde que conoció a Hayakimaru, Hukai se sintió renacer. Lo amaba y cuidaba como si fuera su propio hijo. Aunque Hayakimaru había perdido todas sus extremidades, tenía una gran fuerza a cambio, una voluntad fuerte y un deseo de vivir. El nombre Hayakimaru también fue dado por él. Durante una cita de juego se encontró accidentalmente con un demonio lobo. Este se lanzó hacia él, pero Hayakimaru lo esquivó por completo. Inmediatamente después, Yukai lanzó un hacha al monstruo, hiriéndolo y haciendo que huyera. Cuando cayó la noche, Hayakimaru sintió peligro en el techo. Era el monstruo. Fue entonces cuando Hukai se dio cuenta de que Hayakimaru tenía la habilidad de atraer monstruos. Así que al día siguiente, Hukai le enseñó rápidamente cómo pelear. Pasó la primavera y llegó el verano. Durante muchos años consecutivos, Hayakimaru seguía practicando esgrima con dedicación. Ya fuera el frío invierno o el caluroso verano, Hayakimaru nunca perdió el ánimo. Día tras día aumentaba la cantidad de monstruos que mataba. En consecuencia, su fuerza se volvió excepcional. Ver a Hayakimaru matar sin piedad hizo que Yukai se preguntara si había tomado otra decisión equivocada. Durante uno de los episodios de Caza de Monstruos de Hayakimaru, Yukai descubrió el secreto sobre su cuerpo. La pierna derecha amputada creció de repente después de que Hayakimaru eliminara al monstruo. Fue entonces cuando Yukai aprendió que el cuerpo de Hayakimaru había sido tomado por fantasmas hambrientos, y él había formado brazos de espada. Para que Hayakimaru no lo detuviera, Yukai decidió dejarlo salir a eliminar monstruos, recuperar su cuerpo completo y encontrar a sus padres biológicos. Antes de irse, Hayakimaru tocó la cara de Yukai, queriendo recordarla. Regresando al presente, Hayakimaru había recuperado la sensación de dolor. Quizás demasiado emocionado, pisó con su pie derecho el fuego y ahora Yukai estaba en un viaje para disculparse por el pasado que había creado. En un pequeño santuario, una chica vendedora de la calle estaba orando por su hermano en el campo de batalla. Él había estado ausente durante 5 años sin noticias. De repente vio a Hayakimaru parado bajo la lluvia, sumido en sus pensamientos. Intentó preguntarle si necesitaba ayuda, pero Dororo la detuvo porque no podía oír nada. Hayakimaru había estado ahí parado durante media hora sin hacer ningún movimiento. La chica adivinó que estaba tratando de escuchar la lluvia. Dororo se sorprendió por su pensamiento y supuso que debía ser de una familia adinerada, dada su forma elegante de hablar y su refinada cara femenina. No podía ser una chica de campo. La chica no respondió a la pregunta, pero contestó suavemente que era algo del pasado. De repente, un hombre apareció cerca del santuario y Hayakimaru detectó un color rojo oscuro. El hombre tenía una herida fatal en su espalda. Quizás acababa de ser atacado por alguien. Inmediatamente, Hayakimaru se lanzó hacia el enemigo. Cuando llegaron, Dororo se sorprendió por esta escena horrorosa. Todos los transeúntes habían sido brutalmente asesinados justo después de que él lanzara un ataque hacia Hayakimaru. La espada en su mano era una maldita. Era una espada viviente que necesitaba beber sangre humana para aumentar su poder. Dororo lo regañó diciendo que solo estaba culpando a la espada. Con la sonrisa repulsiva en su rostro, inmediatamente se lanzó a atacar a Hayakimaru de manera frenética. Sin embargo, esos torpes ataques de espada no le causaron problemas. Hayakimaru defendió fácilmente esos ataques. De repente dijo que la espada en la mano de Hayakimaru era exactamente como la suya. Ambos tenían demonios habitando dentro de ellos. Con eso, cambió su método de ataque y hirió la cara de Hayakimaru. Fue llevado al pie de la montaña, pareciendo sin escape. Pero en el momento en que el hombre empujó su espada hacia su pierna, Hayakimaru rápidamente cortó la espada. Esto causó que él cayera por el acantilado. Un rato después, Dororo fue a buscar la pierna de Hayakimaru y accidentalmente tocó la espada. Al pie de la montaña, la chica de antes pasó junto al asesino, pero para su sorpresa era su hermano. Cuando Hayakimaru fue a buscar a Dororo, ella no estaba por ninguna parte y la espada también había desaparecido sin dejar rastro. Después de ser atendido con cuidado, el asesino finalmente recuperó la conciencia. Su hermana Sushi estaba muy feliz de que su hermano finalmente hubiera regresado.
En cuanto a Dororo, la chica estaba siendo controlada por la espada, dirigiéndose hacia el pueblo. De repente, aparecieron dos hombres de patrulla. Como era de esperar, la espada controló a la chica para atacar a los dos hombres. Dororo intentó resistir, pero al final tuvo que sucumbir al aterrador poder de la espada. Mientras tanto, el asesino había adivinado que la espada volvería a él. Para entonces, Dororo estaba muy cansada de estar controlada. Se alegró al ver a Hyakimaru de pie frente a ella, pero esa alegría desapareció rápidamente cuando Hyakimaru desenfundó su espada al lado de Ozushi. Ella seguía intentando convencer a su hermano de que regresara a casa y se mantuviera alejado del campo de batalla, volviendo al pasado de Tanazuke. El día que se vio obligado a elegir entre matar o ser asesinado, le suplicó a su señor que reconsiderara la orden, pero fue en vano. Debido a su promesa a su hermana y su ambición de sobrevivir, Tanazuke tomó la espada de su señor y mató a todos los rehenes. Era una espada oxidada, pero después de ser bañada en sangre humana, se volvió inusualmente afilada. Los rehenes no pudieron satisfacer la sed de sangre de la espada. Tanazuke apuntó la espada a su señor y lo mató. Junto con su ejército de vuelta al presente, cuando sintió la espada cerca, Tanazuke estaba a punto de irse. Pero su hermana lo detuvo. Al mismo tiempo, Hyakimaru no reconoció a Dororo y la atacó. Dororo huyó en pánico, pero su velocidad era demasiado lenta en comparación con Hyakimaru. Después de solo unos pocos intercambios, Hyakimaru finalmente le había quitado la espada de la mano a Dororo. Como había estado controlada durante muchas horas, la chica se desmayó inmediatamente después. Tanazuke había recuperado la espada. Finalmente, eligió el camino del demonio en lugar de conservar su humanidad. La batalla entre Hyakimaru y Tanazuke estalló una vez más. Esta vez, Hyakimaru aún estaba abrumado por él, obligándolo a defenderse continuamente. Pero no esperaba que Hyakimaru todavía tuviera otra espada y lo derrotara exitosamente. Ozushi sostenía el brazo de su hermano con angustia y lloraba fuertemente. Junto con la eliminación del demonio en la espada, Dororo finalmente recuperó su audición. Podía escuchar el sonido de la lluvia y miles de otros sonidos. Después de escuchar cómo volvían a su cuerpo, Hyakimaru aún no podía acostumbrarse a los sonidos que resonaban en sus oídos. Aunque esto era algo bueno, también trajo una experiencia aterradora para él. Había demasiados sonidos mezclados y no sabía cuál escuchar. De repente, Hyakimaru sintió peligro y empujó a Dororo de inmediato. Era un pájaro monstruoso, su tamaño mucho más grande que el de un pájaro normal. Como era un nuevo tipo de ataque, Hyakimaru aún no se había adaptado y no podía predecir la dirección del ataque del monstruo. Para esquivar, Dororo le recordó que no prestara atención al sonido, y en el momento en que el pájaro se lanzaba para atacar de nuevo, Hyakimaru logró cortarle la cara. Sin embargo, también fue rasguñado y gravemente herido. El monstruo continuó lanzándose para atacar, pero afortunadamente, el monje viajero llegó justo a tiempo y mató al monstruo. La condición de Hyakimaru se volvía más seria ya que no podía escuchar lo que Dororo estaba diciendo. Dororo estaba realmente preocupada por él. Si al menos hubiera algo de medicina aquí sería mucho mejor. Dororo quería ir a una aldea cercana a buscar medicina, pero fue detenido por el maestro, ya que sabía que allí había una guerra latente. El clan Sakai que gobernaba esta tierra había traicionado a sus aliados, lo que llevó a una guerra generalizada. Dororo habló demasiado alto, causando dolor a Hyakimaru, quien cubría sus oídos con fuerza. Ahora era como un animal herido escondido en una cueva, tratando de adaptarse poco a poco a la vida humana. El monje viajero lo obligó a escuchar todos los sonidos a su alrededor. Sin embargo, recibir tal cantidad de ruido había agotado a Hyakimaru. Poco después, temprano en la mañana siguiente, Hyakimaru salió apresuradamente, siguió una melodiosa voz cantando y se detuvo junto a un lago. Resultó que la voz pertenecía a una chica. Hyakimaru se acercó rápidamente y extendió la mano para tocarla. La chica también estaba muy preocupada por él. Ella le preguntó repetidamente si estaba herido. La salud de Hyakimaru era actualmente muy débil. Justo después, el maestro y Dororo también llegaron. Lo llevaron a la casa de la chica para que lo cuidaran mejor. El monje también reconoció la voz de la chica como la de Mio. Ella era quien cuidaba y atendía a los niños huérfanos. No solo eran huérfanos, sino que también les faltaban partes del cuerpo debido a las brutales guerras que estallaron. Un niño llamado Takebo le dijo a Mio que fuera a dormir y que dejara todo en sus manos. Justo después, otro niño trajo un tazón de sopa para Dororo. Después de comer, Dororo quiso ayudar a Takebo con su trabajo para devolverle el tazón de comida de antes. Según el chico, Mio trabajaba de noche. Sirviendo al ejército Sakai a cambio de comida y suministros, el trabajo era arduo, pero a cambio, los niños no morían de hambre.
Al mismo tiempo, el ejército Sakai en la frontera estaba en un punto muerto. La situación había llegado a un estancamiento. Si esto continuaba, el Lord Diego tendría que enviar más suministros. En el último mes no había llovido. Si no almacenaban desde ahora, el suministro de alimentos se iría agotando poco a poco. En ese momento, Lady Diego salió y dijo: primero fue el conflicto con el Lord Sakai y ahora es la sequía. Era como si el pasado estuviera regresando. Volviendo a Dororo, ahora se había integrado con los niños, aunque Hayakimaru aún tenía fiebre. Estaba mucho mejor que antes. Justo después, Mio también salió a trabajar temprano a la mañana siguiente. Hayakimaru se sentó en la puerta, esperando a que Mio regresara. Ella se sonrojó un poco cuando Hayakimaru la miró, como si pudiera ver dentro de ella. Justo después, Dororo también salió y le explicó a Mio sobre los colores de las almas. De repente, Hayakimaru tocó los labios de Mio y quiso escucharla cantar. Parecía que su canción le hacía sentir cálido. Si escuchaba más su canto, Hayakimaru podría acostumbrarse a los sonidos humanos. Cuando comenzó el canto, Hayakimaru escuchó atentamente. Era una canción corta pero hermosa. Al mismo tiempo, el maestro también había regresado con buenas y malas noticias. Había encontrado un lugar perfecto para que todos se refugiaran cuando estallara la guerra. La tierra, el agua y los árboles no presentaban problemas. Sin embargo, algo ocupaba ese lugar. Era un demonio, uno que el monje no estaba seguro de poder derrotar. Al escuchar esto, Hayakimaru se levantó de inmediato para eliminar al demonio. Sintiendo inquietud, el maestro siguió apresuradamente a Hayakimaru, sabiendo que había un lugar tan bueno. Mio también decidió esforzarse más. Decidió que a partir de hoy trabajaría para ambas fuerzas, enemigas y aliadas. Al escuchar esto, Dororo decidió seguir a Mio por la noche. La noche cayó gradualmente y Mio fue a buscar a dos guardias para hacer algo. Mientras tanto, cuando Hayakimaru confirmó la presencia del monstruo, estaba listo para pelear. Sin embargo, antes de que pudieran hacer algo, ambos fueron derribados por el monstruo. Hayakimaru se movió ágilmente entre las rocas. Se lanzó a atacar al monstruo y el monje también se unió a la batalla, aprovechando la oportunidad. Distrajo al monstruo y Hayakimaru le clavó con fuerza su espada en el pecho, pero antes de caer, el monstruo logró morderle la pierna a Hayakimaru. Esto obligó al anciano a zambullirse para salvarlo. En cuanto a Dororo, había visto una escena espantosa. Al seguir a Mio, el trabajo que Mio había mencionado resultó ser prostitución. Mientras tanto, la voz de Hayakimaru finalmente regresó después de eliminar al monstruo. En ese momento estaba en un gran dolor. Esto se debía a que el monstruo le había mordido la pierna. Inmediatamente después de descubrir el secreto de Mio, Dororo se fue apresuradamente. En el camino, vio sangre y se encontró con el anciano con el herido Hayakimaru. Ahora había recuperado su voz, pero su pierna derecha también había sido mordida por el monstruo. A la mañana siguiente, Mio regresó. Trajo comida, pero tenía muchas heridas en su cuerpo. Cuando Takebo le preguntó, ella solo dio una respuesta vaga y desvió la conversación hacia otro tema. Luego descubrió la sangre en el patio y corrió dentro apresuradamente para ver a Hayakimaru. Mio ignoró sus heridas y su cuerpo cansado para cuidar a Hayakimaru. Recordando la escena de la noche anterior, Dororo no pudo ocultar su asco y salió corriendo. Takebo la siguió y preguntó qué había pasado. Dororo le preguntó si alguna vez había visto a Mio en acción. Takebo respondió que no. Dijo esto porque no podía dejar a los niños desatendidos. Cualquiera que fuera el trabajo de Mio, Takebo no se atrevía a quejarse porque todos vivían gracias a ella. El sueño de Takebo era tener exuberantes campos de arroz. Su fragancia era maravillosa y sobre todo podrían comer hasta saciarse. Al ver la sonrisa en el rostro de Takebo, Dororo no pudo soportar decirle lo que había visto. Mientras tanto, el segundo hijo del Lord Diego, Taomaru, estaba exigiendo insistentemente ir al campo de batalla, y por supuesto, la respuesta de su padre fue no. Enojado, montó su caballo y salió. Sabía que sus padres ocultaban algo. Desde que era pequeño, su madre siempre había dedicado todo su corazón a algo, que no era cuidar de él, mientras que su padre siempre salía a hurtadillas a medianoche. Tamaru realmente quería saber el secreto que estaban ocultando. Volviendo a Hayakimaru, él había despertado de su coma. Luego intentó caminar con una muleta, pero fracasó. Al verlo caer, Mio estaba extremadamente preocupada. Después, ella le cantó para reducir su tensión. De hecho, su voz calmó la mente de Hayakimaru. La ira y el dolor desaparecieron de su rostro.
Al ver esta escena, el maestro decidió irse. Haría un desvío hacia el lugar del monstruo. Según el anciano, la llama demoníaca había estado dentro de Hayakimaru desde que era un niño. Se podía ver como los restos que quedaron después de que los demonios tomaran su cuerpo. Dentro de la casa, Hayakimaru de repente tocó la cara de Mio. Extrañamente, ella sintió calidez de las manos de madera de Hayakimaru. También era hora de que Mio fuera a trabajar. Sabía que Dororo la había seguido la noche anterior. Mio dijo que no se sentiría avergonzada por este trabajo, porque era la paja que salvó su vida y la de los niños. Mio estaba bastante sorprendida de que Dororo supiera sobre su trabajo. A tan corta edad, el rostro de Dororo se entristeció al decir que era un trabajo que su madre se negaba rotundamente a hacer. No importaba cuán hambrientas estuvieran, su madre había fallecido por eso. Dororo admiraba mucho a su madre. Sin embargo, el deseo de vivir de Mio era aún más digno de respeto. Mio estaba profundamente conmovida por el aliento de Dororo, y luego ambas salieron a hacer su trabajo. Dororo entró en la casa y alimentó a Hayakimaru. Lo alimentó demasiado rápido, casi haciéndolo atragantarse. Después de comer, continuó haciéndose una pierna prostética. Temprano a la mañana siguiente, Mio continuó yendo a trabajar. Parecía que se esforzaba mucho justo después de que los niños llevaron a Hayakimaru al almacén de armas. Había muchas espadas de samuráis derrotados. Cuando cayó la noche, Hayakimaru volvió a desafiar al monstruo anterior. La batalla fue muy tensa, pero esta vez Hayakimaru juzgó mejor la dirección del ataque del monstruo. Esquivó de manera más efectiva y contraatacó con mayor facilidad. La pierna amputada de Hayakimaru tenía una espada unida, lo que le permitió emboscar al monstruo con éxito. Finalmente, Hayakimaru derrotó fácilmente al monstruo entre los gritos de Dororo. Después de eliminar al monstruo, la tormenta también se disipó y él y Dororo regresaron al templo. De repente, ambos notaron humo elevándose del templo. Sintiendo que algo estaba mal, volvieron corriendo. De hecho, los niños habían sido asesinados por un grupo de soldados, y el templo también había sido incendiado. La razón era que sospechaban que Mio era una espía para el ejército Sakai porque trabajaba para ambos lados, lo que había despertado su sospecha. Dororo corrió hacia Mio con angustia. Sin embargo, fue lanzada por un soldado. Sin dudarlo, él le clavó su lanza a Dororo, pero afortunadamente Hayakimaru regresó justo a tiempo para salvarla. Al ver el alma de Mio desvaneciéndose junto con los gritos angustiados de Dororo, Hayakimaru finalmente no pudo contener su ira y masacró a todos. Esta fue la primera vez que había estado tan enojado. Sus gritos estaban llenos de dolor. Todos los guardias no eran rival para él. Todos fueron asesinados fácilmente. Al presenciar esta escena, Dororo estaba muy asustada, como si el demonio dentro de Hayakimaru hubiera sido liberado. Dororo corrió rápidamente para detener a Hayakimaru de matar al último. No quería que se convirtiera en un verdadero monstruo. Solo cuando Dororo mostró los granos de arroz por los que Mio había intercambiado su vida, Hayakimaru se calmó. Por primera vez, Hayakimaru supo cómo llorar. Supo cómo doler por alguien. Abrazó a Mio y la llamó suavemente por su nombre. A la mañana siguiente, después de organizar todo correctamente para Mio y los niños, Hayakimaru y Dororo continuaron su viaje tras la muerte de Mio. Hayakimaru siempre llevaba su recuerdo consigo. Para hacer sonreír a Hayakimaru, Dororo le hizo cosquillas, pero no tuvo efecto. De repente escuchó un sonido extraño y miró hacia arriba. Era un monstruo araña. Hayakimaru rápidamente desenfundó su espada y atacó al monstruo, salvando exitosamente a un hombre de mediana edad. Afortunadamente, solo estaba sufriendo por el veneno alucinógeno del monstruo tras el primer corte. El monstruo se dio cuenta de su enemigo y contraatacó rápidamente. Sin embargo, no tuvo efecto en Hayakimaru. Él esquivó con facilidad y le cortó el brazo al monstruo. Encontrándose en una posición difícil, el monstruo lanzó una gran cantidad de seda, atando a Hayakimaru a un árbol. Luego escapó rápidamente. Los dos perdieron el rastro del monstruo, pero vieron una aldea cercana. El monstruo no había ido muy lejos. Todavía estaba observando a Hayakimaru y esperando la oportunidad de vengarse, ya que un secuestrador había estado merodeando por la aldea recientemente. Los aldeanos tuvieron que hacer guardia y emitir directrices para dar pases a los visitantes. Al escuchar esto, Dororo supo de inmediato que el culpable era el espíritu araña que habían encontrado antes. Al día siguiente, un hombre que iba a buscar agua inesperadamente encontró a una chica que se había desmayado al borde del camino. Se veía muy pálida y demacrada, incluso respirar le costaba.
El amable joven ofreció llevarla a su casa para cuidarla y atenderla. El nombre del joven era Yajiro y el de la chica era Ohagi. Cuando Yajiro trajo un tazón de arroz caliente para Ohagi, ella lo miró con desdén, pero después de probarlo no pudo dejar de comer. Le pareció inusualmente delicioso. Ohagi le preguntó a Yajiro por qué no estaba comiendo, pero él ya le había dado su porción, así que no quedaba arroz. Después de decir esto, dejó a Ohagi descansar mientras él salía a trabajar. Por el lado de Dororo, los dos habían viajado bastante antes de detenerse en un lugar concurrido. Yajiro también estaba allí, miró el tablón de anuncios y le dijo a Dororo que decía que quien encontrara al secuestrador recibiría una recompensa. Al escuchar esto, Dororo sonrió porque su predicción era correcta. La chica dijo con confianza que la recompensa definitivamente estaba en sus manos, porque sabía quién era el culpable, y además contaba con Hayakimaru para eliminar al monstruo. Bajo el calor abrasador, los aldeanos trabajaban duro cuando de repente ocurrió un desafortunado accidente. Un hombre fue aplastado por una roca y murió en el acto. Cayó la noche y era hora de que Dororo y Hayakimaru cazaran demonios. En cuanto a Ohagi, se confirmó que era el demonio araña disfrazado. Poco después, Yajiro regresó y trajo arroz para que ella comiera. Era la primera vez que conocía a un ser humano tan extraño. Cuando cayó la noche y Yajiro estaba dormido, ella tenía la intención de comérselo. De repente, detuvo esta acción y tomó el tazón de arroz para comer. Era sorprendente que un monstruo perdonara a la presa justo frente a él. Dororo y Hayakimaru habían estado buscando toda la noche, pero aún no podían encontrar rastro del demonio araña. Ambos estaban muy cansados, así que se acostaron a dormir. Al día siguiente, el tablón de anuncios mencionó otra desaparición y la recompensa aumentó en consecuencia. Después de buscar toda la noche, Hayakimaru y Dororo estaban muy hambrientos. Dororo probablemente iría a buscar más comida antes de que ambos se desmayaran. En cuanto al demonio araña, después de muchos días sin comer hombres, se había vuelto muy débil, su rostro demacrado y sin vida. Yajiro no sabía qué hacer, ya que su condición empeoraba. El pueblo no tenía médico. Ella no tenía un pase para salir del pueblo. En realidad el demonio araña podía irse fácilmente por su cuenta, pero quería quedarse un poco más aquí con Yajiro. Podría ser un poco raro, pero él le hacía sentir cálida y a gusto. Esta también era la primera vez que deseaba vivir como un humano. Los dos planearon encontrar un médico en otro pueblo cuando cayera la noche. En cuanto a Dororo, ella y Hayakimaru aún tenían que comer hierba silvestre. Dororo decidió que esa noche atraparía al monstruo porque esta era su última oportunidad. Como estaba previsto, Yajiro llevó a Ohagi por un camino secreto para salir del pueblo. Por casualidad, ese camino era donde estaban Hayakimaru y Dororo. Reconociendo la voz familiar, Dororo adivinó de inmediato que la chica que tenían delante era el demonio araña. De repente, Yajiro se puso frente a Ohagi y pidió que la perdonaran porque él era el secuestrador. Justo después de eso, los guardias también llegaron y supieron que Yajiro era el culpable. El líder ordenó inmediatamente el arresto de Yajiro para ejecución. En ese momento el monstruo se rebeló. Disparándose hacia los guardias, los dos desafortunados hombres vieron cómo su energía se drenaba de inmediato. Ohagi ahora mostraba un color rojo. Así que Hayakimaru comenzó a tomar acción, pero antes de que pudiera hacer algo fue emboscado por Ohagi, que escapó. Ella arrastró a Yajiro y subió a la cima de la montaña. Templando, Yajiro le preguntó a Ohagi si todos los hombres cuya energía había drenado estaban muertos. Ohagi respondió que aún estaban vivos y que después de un tiempo su energía se recuperaría. Esto se llamaba regeneración. Al escuchar esto, Yajiro se llenó de alegría y suspiró aliviado. Después, la llevó a un pasaje secreto para que se ocultara. Dentro había un lago natural y las condiciones de vida eran muy adecuadas para sus características. Pero justo cuando los dos estaban a punto de entrar, Yajiro fue golpeado de repente por una flecha de los guardias. Atacaron descaradamente a la persona que ella amaba justo frente a ella, causando que su ira estallara. Ohagi ya no se preocupó y se transformó directamente en un monstruo para luchar. En ese momento, Hayakimaru salió corriendo para salvar a los tres guardias. Logró cortar su brazo, pero también fue pateado cuando intentó acercarse de nuevo. El monstruo quería salir para encontrar un médico que tratara a Yajiro.
Pero Hyakimaru no iba a permitir que eso sucediera. De repente, la débil voz de Yahiro resonó. Ohagi, nunca has matado ni matarás, ¿verdad? Inesperadamente, su alma comenzó a desvanecerse y el color rojo también desapareció. Hyakimaru había detenido su mano. Habían logrado pasar por el pasaje secreto. Escaparon de la persecución de los guardias. A través de este incidente, Dororo se dio cuenta de que cualquier cosa en el mundo podría suceder. Los humanos y los monstruos realmente tienen una emoción llamada amor. Con todo resuelto, Hyakimaru y Dororo continuaron su viaje para encontrar el cuerpo de Hyakimaru. Fue sorprendente que Hyakimaru realmente sonriera cuando escuchó los chistes de Dororo en un pequeño pueblo después de que pasó una tormenta. La desgracia golpeó. El jefe del pueblo sintió de inmediato que era el fenómeno Nakasagumo y ordenó a los aldeanos que prepararan de inmediato una novia. En pocas palabras, Nakasagumo era una nube sin nombre que siempre flotaba en el cielo porque traía calamidad. La gente la llamaba la nube maldita. A la mañana siguiente, los aldeanos habían preparado una novia para la nube maldita. Dororo pensó que era una boda feliz, pero ver su rostro triste era realmente desgarrador. De repente, un chico saltó desde el acantilado y disparó una flecha hacia la novia. Era el hermano de la chica y estaba tratando de salvar a su hermana, sin saber aún su situación. Dororo intentó detener al chico. Muy molesto, casi golpea a Dororo, pero cuando escuchó que Hyakimaru era un cazador de monstruos, se calmó y les contó a los dos la historia de Nakasagumo. Desde tiempos antiguos, esa nube malvada aparecía con frecuencia y se comía a la gente. Un día los aldeanos le ofrecieron una novia para que no se comiera a otros, y entonces se fue obedientemente. Desde entonces, cada vez que venía, la gente le ofrecía una novia. Y ahora, la hermana del chico era la próxima elegida. Al escuchar esto, Dororo sintió que era un buen trato y hizo un pacto con el chico. Si Hyakimaru eliminaba al monstruo y rescataba con éxito a la hermana del chico, el oro que poseía el chico le pertenecería a ella. Inmediatamente después comenzaron a actuar, aprovechando que los dos guardias no prestaban atención. Dororo y Sora los noquearon. Apenas unos minutos después, el monstruo reapareció. Los dos guardias tontos gritaron de miedo, así que el monstruo los succionó directamente hacia el cielo. En el siguiente momento, cayeron al suelo y no pudieron evitar ser desgarrados. La visión de Hyakimaru ahora estaba cubierta por una pared de fuego maligno. Esta nube negra era parte del demonio. No sabía cómo atacar porque esta también era la primera vez que no podía ver nada. De repente, un enorme ciempié se lanzó desde el cielo hacia Saru. La hermana rápidamente empujó a su hermano, pero fue tragada por el monstruo. Su próximo objetivo era Hyakimaru, pero Hyakimaru estaba muy asustado ahora. De repente, una gran columna de agua se disparó, creando un escudo para ellos y ahuyentando exitosamente al monstruo. El cielo volvió a la normalidad, pero el dolor de perder a su hermana dejó a Saru sin palabras. Saru llevó la ropa de su hermana de regreso a su cueva. Siempre había vivido aquí solo desde que era joven, no tenía padres. Ni siquiera la hermana de antes era su hermana biológica. Las montañas eran sus amigas y odiaba a los humanos. Decían que la montaña no le pertenecía y lo echaban. Día tras día, mes tras mes, siempre tenía que encontrar formas de escapar de los aldeanos. De repente, un día, su hermana apareció y le ayudó a vendar sus heridas. Al ver su sonrisa amable, Saru sintió de inmediato que todos sus problemas se habían olvidado. Deseaba que ella fuera su madre en algún momento. Ahora no tenía tiempo para llorar porque tenía que vengar a su hermana. Decirlo es fácil, pero hacerlo es difícil. No podían hacer nada cuando Hyakimaru no podía ver dentro de la nube. Peor aún, el ciempiés volvió a mudar. Cada vez que mudaba, se hacía más grande. De repente, Dororo recordó que el ciempiés evitaba la luz del sol, lo que significaba que le tenía mucho miedo. Este fue el punto de inflexión para eliminar al monstruo. A la mañana siguiente, Dororo se disfrazó de novia para atraer al monstruo. Aunque sabía que era muy grande, Dororo aún se quedó asombrada por este tamaño loco justo después de saltar al agujero que habían cavado antes. Luego, continuó corriendo hacia adelante para atraer al monstruo. De hecho, cayó en la trampa y la persiguió sin parar justo cuando Dororo logró escapar. Saru actuó rápido. El chico disparó una flecha de fuego al monstruo para encender el aceite que habían vertido antes. El fuego ardía ferozmente, pero no dañó al monstruo en absoluto. Sin embargo, eso era solo un cebo para dejar que la luz del sol se infiltrara abajo. Justo cuando el plan parecía estar funcionando, el monstruo de repente escupió una gran cantidad de gas, cubriendo la luz del sol. En ese momento, Hyakimaru apareció y disparó flechas al monstruo. A medida que se acercaba, Hyakimaru saltó y cortó su ojo derecho.
Aunque perdió la visión en la pared de fuego, había localizado al monstruo escuchando el sonido de las flechas impactando en él. El monstruo ahora recuperó la conciencia y lanzó a Hyakkimaru lejos. Dororo, con rapidez, agarró una bobina de cuerda y saltó sobre la cabeza del monstruo para hacer ruido para Hyakkimaru. El monstruo intentó sacudirse contra las rocas, haciendo que Dororo se desmayara. Hyakkimaru trató de gritar fuerte para llamar a Dororo a que despertara. Soportó los ataques del monstruo para intentar despertar a Dororo. Afortunadamente ella despertó y ayudó a Hyakkimaru a identificar el ojo restante del monstruo. Sin dudarlo, empujó su espada en su ojo y lo hirió gravemente. El monstruo intentó tragarse a Hyakkimaru en sus últimos momentos, pero su espada cortó su cuerpo. Finalmente lograron eliminar al monstruo de manera increíble. La hermana de Saru aún estaba viva después de ser tragada por el monstruo. En ese momento, el cuerpo de Hyakkimaru también reaccionó. Su nariz había vuelto a la normalidad. Después de despedirse de los dos hermanos, Hyakkimaru y Dororo partieron nuevamente para continuar su viaje tras recuperar su nariz. Hyakkimaru olfateaba constantemente varias flores. Incluso cuando Dororo se acercaba, la agarraba para olerla repetidamente. De repente, Dororo colapsó en el suelo. Su rostro se puso rojo. Había desarrollado una fiebre alta después de los días agotadores. Hyakkimaru la llevó a cuestas para buscar ayuda. Se encontró con un hombre de mediana edad, pero como no podía comunicarse, el hombre se fue de inmediato. También se encontró con un viejo granjero, pero el hombre tampoco estaba dispuesto a ayudar. Hyakkimaru no pudo hacer nada, dejando impotente a la chica acostada bajo un dosel de árbol. Afortunadamente, una monja pasaba y ayudó a los dos. La monja llevó a la chica al templo y se ocupó de ella. En este punto, Dororo despertó y se panicó al no ver a Hyakkimaru por ninguna parte. Solo cuando la monja dijo que había ido a buscar agua, se calmó. Dororo de repente dijo que odiaba los lirios rojos. Le recordaban a su madre fallecida. Cuando era pequeña, Dororo tenía el deseo de ir al campo de batalla como su padre. Su padre era el líder de una famosa banda en la zona. De repente un día fueron atacados por samuráis, así que Dororo y su madre huyeron. Esa batalla fue realmente intensa. Muchos de los hombres de su padre habían muerto, pero no se rindieron por eso. Como líder, el padre de Dororo era muy fuerte en combate. Con su lanza rompió el cerco enemigo y mató con éxito a todos los samuráis emboscadores. Debido a que su ubicación había sido descubierta, pidió a todos que se reunieran para moverse a otro lugar en esa era. Los samuráis sin amos siempre estaban en un terror extremo de las personas que mataban sin pudor y explotaban a los débiles sin que nadie los controlara. La banda de Hibikuro eran simples campesinos y solo atacaban a samuráis. Dororo le preguntó a su padre por qué solo atacaban a samuráis, y él respondió que era para darles una lección. Por atreverse a atacar aldeas y matar a sus seres queridos durante una emboscada a un escuadrón enemigo, Hibikuro fue traicionado por su subordinado y fue acorralado. El subordinado había olvidado su oscuro pasado y aceptó unirse a los samuráis. La banda de Hibikuro se disolvió y su pierna resultó gravemente herida. Arrastrando su cuerpo cansado y desgastado, buscaron comida en cadáveres sucios. La escena aquí no era diferente del infierno para alguien de la edad de Dororo. A medida que pasaban los días, los actos malvados de los samuráis continuaban. Cualquier aldea por la que pasaban era reducida a cenizas. Justo cuando la familia de Dororo estaba a punto de irse, fueron descubiertos por los samuráis. Sin muchas palabras, sacaron sus espadas para atacar. Hibikuro intentó resistir. Ejerció toda su fuerza para atacar rápidamente antes de agotarse. Uno por uno, los mató, pero desafortunadamente un samurái lo apuñaló por detrás cuando no estaba prestando atención. Finalmente luchó y murió junto con el enemigo, presenciando cómo mataban a su padre ante sus ojos. Esto hizo que Dororo no pudiera contener sus emociones. Después, la madre y el hijo vagaron por todas partes, esperando encontrar un lugar donde quedarse por mucho tiempo. Haber pasado hambre durante muchos días hizo que los cuerpos de la madre y el hijo se debilitaran cada vez más. De repente, un día, se encontraron con su enemigo mortal, que ahora disfrutaba de los beneficios otorgados por el señor. En este punto, el hambre le había hecho no preocuparse por otros asuntos. Ella se lanzó valientemente hacia adelante para conseguir comida. Incluso sin un cuenco, usó sus propias manos como contenedor. El calor había hecho que sus manos se llenaran de ampollas y se pusieran rojas. Aún así, soportó para alimentar a Dororo. Y luego lo inevitable sucedió. La madre de Dororo ya no pudo soportar la tortura física. Finalmente murió en medio de un campo lleno de lirios rojos. Volviendo al presente,
Dororo se había recuperado por completo después de 3 días de fiebre alta. Los dos continuaron su viaje, reanudando su aventura inacabada. Al lado del Lord Diego, finalmente supo que el niño deformado de aquel año seguía vivo. En un gran lago, un hombre intentaba nadar hacia una tabla de madera flotante en el agua. La parte inferior de su cuerpo había sido amputada, causando que la sangre se esparciera por todas partes. De repente, el lago creó un remolino y arrastró todo hacia el fondo. El desafortunado hombre fue tragado por un monstruo. Volviendo al Lord Diego, él estaba inspeccionando las provisiones de comida bajo el sol abrasador. Durante 2 meses, esta tierra no había recibido ni una gota de lluvia. Si la sequía continuaba, la cosecha seguramente se vería afectada. Además, el clan vecino Asakura mostraba movimientos extraños. Recibieron informes de que el enemigo estaba reuniendo soldados en la frontera en silencio. Si la situación se salía de control, tendrían que actuar antes de que el enemigo pudiera movilizarse. Tahomaru todavía estaba lleno de sospechas hacia sus padres. No creía que no pudiera descubrir el secreto que estaban escondiendo. Lord Diego nuevamente se adentró en el camino hacia el infierno. Mirando las estatuas de demonios a su alrededor, no pudo evitar maravillarse del poder de Hyakimaru. Los demonios ahora reflejaban la verdadera forma de aquel niño de años atrás. Mientras tanto, Hyakimaru continuaba su trabajo de caza de demonios con su ropa manchada de sangre. Dororo se las lavó. La chica siempre se había preguntado sobre el encanto que él llevaba consigo. Hyakimaru también estaba inseguro sobre su origen. Solo sabía que era muy importante para él. Volviendo a Tahomaru, después de capturar exitosamente a un cercano subordinado de su padre, le preguntó sobre la misión que su padre le había asignado. Esa misión era encontrar al niño que se había perdido hace 16 años, junto con la partera. Tahomaru quería preguntar más, pero el hombre se mordió la lengua en un intento de suicidarse para encontrar la respuesta. Tahomaru fue a reunirse con Diego en la cima de la montaña y constantemente instó a su padre a que le diera una respuesta. Tocando el tabú de Diego, regañó bruscamente a su hijo. Tahomaru solo pudo tragarse su resentimiento y correr a otro lugar. Corrió a un sitio que solía frecuentar de niño. En ese momento, solo 2 cercanos subordinados podían encontrarlo. De repente, miró hacia abajo y vio aldeanos y guardias forcejeando entre sí. Inmediatamente después, él y sus subordinados bajaron a verificar la situación. Al ver llegar al joven maestro, un hombre se arrodilló y pidió ayuda a Tahomaru. Dijo que había un monstruo en el lago que había devorado a muchos hombres en la aldea. No podían hacer nada contra esa criatura feroz y aterradora. Por bondad, Tahomaru accedió de inmediato a ayudar a eliminar al monstruo para los aldeanos. Cuando montaron en botes hacia el medio del lago, los movimientos del monstruo aparecieron poco después. Las ondas se elevaron en la superficie del agua y el monstruo realmente apareció. Debido a que se habían preparado de antemano, sus balsas no fueron arrastradas por la corriente y este también era el momento en que debían luchar. El monstruo agarró a un guardia y se lo tragó entero. Aprovechando esa oportunidad, Tahomaru acortó la distancia y saltó para cortar su garra. Severamente herido, el monstruo se vio obligado a retirarse bajo la superficie del lago. Antes de irse, aún trató de atacar la balsa. Esto obligó a Tahomaru a huir hacia la orilla. Hyoga sugirió llevar explosivos con ellos para que cuando el monstruo los tragara, explotara desde adentro. El monstruo tenía una dura coraza exterior, pero por dentro era blando. Si explotaba desde adentro, el monstruo seguramente moriría. Sin embargo, la persona cebo también sería despedazada junto con el monstruo. Al escuchar esto, Karitsu se ofreció como cebo. Estaba seguro de que no moriría debido a su juramento hacia su maestro. Tahomaru apuntó hacia adelante y dijo: «Mira esta tierra, montañas verdes, arroyos fluyentes, campos llenos de arroz. Eso es lo que está pasando en el territorio de Diego». Pero escuché que antes de que naciera no era así. En ese tiempo, inundaciones continuas empapaban los cultivos de arroz y la gente tuvo que masticar raíces de árboles para sobrevivir. La persona que hizo próspera esta tierra es mi padre, Lord Daigo. Como hijo del señor, juro que eliminaré a cualquier monstruo que dañe esta tierra. Lo que necesito de Hyoga y Karitsu es que no mueran y confíen en su maestro. De repente se dio cuenta de algo mientras miraba la superficie del lago. Inmediatamente ordenó a sus subordinados que convocaran a todos. Tahomaru explicó a todos la manera de derrotar al monstruo. Aunque no era simple, ciertamente ganarían. Pero antes de eso, necesitaba que los aldeanos trabajaran juntos. El trabajo avanzó muy bien. Día tras día se acercaban más al plan. Resultó que quería excavar un canal para atraer al monstruo allí. Finalmente el canal fue completado. El siguiente paso era atraer al monstruo. Como era de esperar, después de ver la balsa, el monstruo rápidamente la persiguió.
Tras atrapar al monstruo, Tajomaru ejecutó de inmediato el plan para drenar el agua y aislarlo. Este lugar tenía muchos lagos pequeños junto al lago principal. Había conectado el lago con una represa y otra represa cumplía la función de drenar agua, ahora que el monstruo ya no estaba bajo el agua. Era hora de que lanzaran un ataque total. El monstruo rugió con rabia y atacó a Tajomaru. Tajomaru esquivó rápidamente y le cortó el brazo. Hyoga y Karitsu no se quedaron atrás, intentaron causar tanto daño como fuera posible al monstruo. La gente afuera estaba muy emocionada al ver al monstruo herido. Rápidamente se apresuraron a lanzar piedras, creando tiempo para que Tahomaru entregara el golpe final. De repente, el monstruo recogió una roca y la lanzó contra la puerta de bloqueo de agua. Después de solo 2 piedras, la puerta tenía un gran agujero y el agua inmediatamente comenzó a inundar. Para salvar a los aldeanos de ser tragados, Karitsu exerció toda su fuerza para lanzarlos a la orilla, pero él mismo fue arrastrado. Aún así, Karitsu se negó a sucumbir al monstruo. Se mantuvo firme hasta que Hayakimaru salió corriendo para entregar el golpe final. Hyoga estaba a salvo y habían eliminado con éxito al monstruo. Esta fue la primera vez que los dos hermanos se encontraron, pero solo se cruzaron sin conocerse. Después de llegar a la orilla, Tahomaru agradeció a Hayakimaru por salvarle la vida. Ver a Hayakimaru en silencio hizo que Tahomaru se sintiera algo incómodo. Dororo explicó rápidamente la situación. Era ciego, pero podía ver los colores de las almas. Al escuchar que era ciego, Hyoga y Karitsu no pudieron ocultar su sorpresa. Los dos no esperaban que Hayakimaru pudiera pelear con esos ojos. Justo después, Dororo exigió pago por eliminar al monstruo antes. Al recibir la recompensa, Dororo y Hayakimaru se fueron hacia el territorio de Daigo. Antes de irse, Tahomaru preguntó el nombre de Hayakimaru. En el camino, Hayakimaru recordó el color del alma de Tahomaru y se sintió algo familiar. Tal como todos habían rumoreado, la tierra de Daigo era muy próspera. El comercio aquí era bullicioso. Comida y productos llenaban los puestos. Pero en un rincón oscuro había una mujer loca sosteniendo a un niño en brazos y cantando continuamente canciones aterradoras. De repente vio a Hayakimaru y se puso extremadamente paniqueada, diciendo repetidamente que el niño demonio había llegado antes de salir corriendo. Dororo vio arroz blanco por primera vez. No pudo ocultar su emoción. Luego tomó la mano de Hayakimaru y corrió rápidamente hacia la actuación teatral que estaba teniendo lugar. Mientras miraba la obra, Dororo reconoció de repente al anciano viajero en la multitud. La obra transcurrió muy bien. Con aplausos entusiastas de todos, Dororo le contó al anciano toda la historia sobre Mio. El anciano no pudo evitar sentir pena por el trágico destino de esa chica de flores de cerezo. Además, había venido aquí porque tenía curiosidad sobre esta tierra, mientras que en otros lugares aún sufrían de hambre y frío. Este lugar era extrañamente próspero. También planeaba escalar esa montaña porque había oído que los demonios que Diego mató estaban guardados allí. El anciano estaba a punto de irse cuando de repente vio oscuridad emanando de Hayakimaru. Era una señal de que había matado a personas antes. El anciano no preguntó mucho, solo aconsejó a ambos que tuvieran cuidado y luego se fue. Hayakimaru y Dororo planearon jugar un poco en este lugar. Sin embargo, antes de mudarse a la siguiente ciudad, en el camino, Hayakimaru se sintió atraído por la historia de 2 hombres. Al ver esto, Dororo también se acercó para aprender sobre la historia que estaban contando. Era la historia de Banman, una fortaleza que los protegía del clan Asakura. Anteriormente había habido una feroz batalla. Todo fue quemado excepto por una sola pared. Pero esa fue la primera vez que el ejército de Diego ahuyentó a los enemigos Asakura, y su poder también creció desde allí. La gente rumoraba que el bodhisattva al que la dama Diego siempre rezaba había entrado en esa pared recientemente. El ejército Asakura se estaba volviendo más fuerte. Dispararon flechas a los subordinados y espías de Diego, y luego los clavaron en la pared. Desde entonces, nadie se atrevió a acercarse a esa pared. También se convirtió en una historia discutida y embellecida por la gente en todas partes. En ese momento, Hayakimaru tocó la pared y sintió una intensa intención de matar que la rodeaba. Podría ser un dios demonio extremadamente poderoso. De repente, un niño apareció detrás de ellos. Les dijo a Hayakimaru y Dororo que no cruzaran la pared porque al otro lado había guardias de seguridad. Si los atrapaban, definitivamente serían clavados a la pared de Banman. Después de saber que Hayakimaru y Dororo vinieron aquí para eliminar monstruos, el chico contó su historia. Este lugar solía ser la aldea del chico. Entonces de repente un día llegaron soldados y erigieron esa muralla de Banman. Los padres del chico también fallecieron ese día.
Los aldeanos habían abandonado la aldea para huir, pero el chico estaba decidido a cruzar la muralla para regresar a casa. Al ver su determinación, Dororo se ofreció a ayudar. Actuarían de noche porque era cuando aparecían los demonios. Por el lado de Lady Diego, finalmente supo que su hijo seguía vivo. Diego planeaba eliminar a Hyakimaru. Sin embargo, se opuso su esposa. No quería que su hijo volviera a encontrarse con la desgracia solo por el egoísmo de su marido. Sin embargo, esas palabras débiles no podían cambiar su decisión. Volviendo a Dororo, ahora los soldados Asakura también se habían ido, pero justo en ese momento apareció el monstruo. Era un zorro espíritu de fuego. Se reunían en manadas, así que había muchos. Hyakimaru desenvainó su espada y comenzó a atacar. Se encargó de cada uno con un solo golpe. Esto enfureció al líder y lo hizo convocar a todas las almas aquí. Hyakimaru ahora retiró sus dos espadas para atacar con toda su fuerza. Dororo también corrió a ayudar aprovechando esa oportunidad. El chico había cruzado la muralla para seguir adelante. Por esto, Dororo cayó al suelo y se encontraba en una situación peligrosa. Afortunadamente, Hyakimaru intervino a tiempo para rescatar a la chica. Hyakimaru le dijo a Dororo que siguiera adelante mientras él se quedaba a luchar contra el monstruo que había fusionado todas las almas y se había transformado en un enorme espíritu zorro. Su poder de combate aumentó enormemente, causando muchas dificultades a Hyakimaru. Estaba pinzado al suelo. En ese momento, Dororo aún buscaba a Sukoroku. De repente, fue descubierta por los soldados Asakura, y Sukoroku también había sido capturado por ellos. En este momento peligroso, Hyakimaru usó todas sus fuerzas para escapar del control del monstruo. De repente, muchas flechas volaron hacia el monstruo. Esto interrumpió la batalla entre los dos. El monstruo también se fue de inmediato, y resultó que el arquero era uno de los subordinados de Diego. Al mismo tiempo, Tajomaru también estaba en camino para descubrir la verdad sobre el niño que desapareció hace 16 años. Resultó que la mujer loca en la esquina de la calle era la partera de ese año. Se había vuelto loca tras ver la forma de Hyakimaru del lado del Lord Daigo. Esta fue la primera vez que padre e hijo se encontraron nuevamente después de un periodo de separación. Hyakimaru preguntó con desconfianza quién era. También cuestionó el propósito de su visita. Inmediatamente después, se acercó proactivamente y le dio un susto. Hasta ahora, aún no podía aceptar que Hyakimaru seguía vivo. El amor paternal en él había sido tirado a los perros. Después de eso, ordenó inmediatamente la ejecución de Hyakimaru porque no quería matar a más personas. Intentó escapar, sin embargo Diego lo persiguió hasta el final. Hyakimaru se escondió en un tronco de árbol para pensar en lo que Diego había dicho. Dijo que el chico no merecía nacer y que era un hijo de demonios. Al mismo tiempo, Dororo estaba colgado boca abajo en un árbol por los guardias. Sin muchas palabras, le dieron una paliza a Dororo hasta que se desmayó. Al despertar, Dororo se encontró apresada con otros. Sukoroku también estaba detenido aquí. Afortunadamente, él no estaba herido. Sukoroku relató que había regresado a la aldea, pero ese lugar había desaparecido hace tiempo. Todo había sido completamente quemado y no había vida. Dororo en ese momento solo pudo consolarlo para aliviar su dolor. Ahora Dororo descubrió de repente que el sello familiar en el pañuelo del tío frente a ella era idéntico al que Hyakimaru llevaba alrededor del cuello. Era el sello del clan Daigo. El sello en el pañuelo del tío frente a ella era idéntico al que Hyakimaru llevaba alrededor del cuello. Era el sello del clan Daigo. Justo después de que Dororo descubriera una pequeña ruta de escape justo arriba, ella trepó, pero desafortunadamente fue vista por los guardias. Sukoroku tuvo que salir corriendo para bloquear a los guardias para que Dororo pudiera escapar. Al mismo tiempo, Hyakimaru también estaba aprendiendo poco a poco la verdad sobre su hermano. Estaba decepcionado por las acciones de sus padres, realmente no merecían ser padres. Sin embargo, Hyakimaru también dijo que era algo que tenían que hacer. Porque este país había sufrido demasiado en ese momento, las hambrunas ocurrían continuamente y desastres y calamidades naturales aparecían constantemente. Además, tuvieron que enfrentar amenazas de regiones vecinas. En ese momento, esta tierra estaba llena de muerte, y solo un pacto con demonios podría salvarla. De repente se escuchó el sonido de un asesino fuera de la puerta. Sorprendentemente era Hyakimaru, viendo a sus subordinados dispararle flechas. Su madre gritó de miedo. Hyakimaru solo había venido aquí para ver a su padre una vez más, y luego huyó rápidamente. Diego ordenó que Hyakimaru fuera asesinado a toda costa. A pesar del consejo de Tajomaru de esconderse en el bosque, Hyakimaru seguía recordando las palabras de sus padres. De repente, llegó un exhausto Dororo.
Le dijo a Hyakimaru que rápidamente salvará a Sukoroku. En ese momento, un guardia entró para informarles que estaban a punto de ser ahorcados. Batman estaba listo para el ataque general en el territorio de Diego. En la cima de la montaña del templo que adoraba a los demonios, el anciano viajero había aprendido la verdadera naturaleza del señor Diego. No era un cazador de demonios en absoluto, sino que había hecho un pacto con ellos. El anciano viajero sentía pena por el destino de Hyakimaru. También admiraba a Hyakimaru por su fuerte voluntad de sobrevivir. Al mismo tiempo, Tajomaru estaba en camino hacia el santuario del camino del infierno. En el camino se encontraron con el maestro viajero, quien descubrió que el alma de Tajomaru era idéntica a la de Hyakimaru. En ese momento, el ejército de Diego estaba listo para unirse a la batalla en la cima de la montaña. Tajomaru finalmente fue testigo con sus propios ojos de los dioses demonios que habían robado a su hermano. Justo en ese momento, Dororo y Hyakimaru estaban apresurándose rápidamente hacia Sukoroku, quien ahora estaba a punto de ser ejecutado junto con aldeanos inocentes. Inmediatamente después tuvo lugar una feroz batalla. Hyakimaru también había llegado, pero estaba obligado a luchar contra los espíritus zorro. Rápidamente se unieron a la batalla entre los dos países. Las tropas del lado de Asakura fueron devastadas por los demonios, ya que volvió a encontrarse con la persona que había causado la muerte injusta de Mio. Las emociones que había reprimido durante tanto tiempo estallaron una vez más. La ira alcanzó su punto máximo y estaba a punto de lanzarse hacia adelante para destrozar al hombre. Pero fue detenido por Dororo, y solo cuando Tajomaru llamó el nombre de Hyakimaru, se calmó. En ese momento, le contó a Hyakimaru por qué se había convertido en esto. Creía que sacrificar a Hyakimaru a cambio de la prosperidad de la nación era lo correcto. El hecho de que Hyakimaru hubiera sobrevivido fue en realidad obra de demonios. Justo después, Tajomaru desenfundó su espada y tenía la intención de matar a su hermano ahí mismo. Mientras tanto, Dororo corrió rápidamente a desatar a Sukoroku. Los espíritus zorro también habían reaparecido, y inevitablemente Dororo gritó con todas sus fuerzas pidiendo ayuda a Hyakimaru. Al escuchar el grito de auxilio, Hyakimaru empujó a su hermano hacia atrás y corrió rápidamente hacia Dororo, usando a Batman como un trampolín. Luego voló para cortar al espíritu zorro. Aunque no estaba muerto, había sido absorbido por Batman después del tajo de Hyakimaru. Justo en ese momento, Tajomaru había quedado ciego de su ojo derecho. En ese momento, la dama Diego también había llegado. Ella le dijo a Hyakimaru: "Nos odias mucho, ¿verdad? Ese día no pude salvarte. Ese es el mayor arrepentimiento que he experimentado, intercambiado por la prosperidad de muchas personas. Hicimos que Hyakimaru soportara el dolor que desgarraba tanto su cuerpo como su mente. Sabía que tenía la culpa con él, y para castigar eso, se había ofrecido a los dioses demonios en lugar de Hyakimaru. En ese momento, la muralla Batman había mostrado extrañas anomalías, y Diego ordenó de inmediato al ejército que se retirara. Finalmente, la muralla Batman también colapsó. El estado de ánimo de Hyakimaru también se había derrumbado con ella. Tenía 1000 preguntas esperando ser respondidas. Afortunadamente, había buenas noticias para aliviar la pesada atmósfera. La familia de Sukoroku seguía viva a pesar del ambiente sombrío. Hyakimaru y Dororo continuaron su viaje inconcluso.